Muy bien. Jesús me dice, el 20 me toca presentar. Espero me ayude mucho. Créeme que te va a ayudar mucho todos los consejos que te vamos a dar. Y si ingresas a clases constantemente todos los días, créeme que te va a hacer muy bien para tu estudio. Buenas noches, Evelyn. Bienvenida. Les cuento a todos dónde nos encontramos. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Les pido por aquí. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien, vamos a proyectar entonces el ciclo de estudio de hoy. Aquí está, vamos a agrandar un poquito. Muy bien. Buenas noches, Nicole. Buenas noches, Gamer. Bienvenidos. Miren acá. Aquí está el ciclo de estudio que nosotros comenzamos a estudiar todos los días, ¿verdad? Nosotros iniciamos este ciclo el día lunes pasado, la semana pasada, iniciamos estudiando todos los días un capítulo del libro del conductor. Y vamos estudiando capítulo a capítulo, vamos leyendo, vamos explicando, para que tú puedas entender muy bien de qué se trata este ciclo. Nosotros hoy día nos encontramos en la sesión número 8, que habla sobre conducción eficiente. Cómo nosotros los conductores podemos conducir de una manera eficiente y por lo tanto de una manera más segura. El capítulo que nos corresponde hoy día es un capítulo más breve, más corto, pero por supuesto, como siempre digo, no es un capítulo menos importante, es muy importante. ¿Okay? Ese es el capítulo que nos toca hoy. Todas las sesiones anteriores, ustedes las encuentran grabadas en su cuenta Premium. Si no, fíjese que mañana vamos a hablar sobre informaciones importantes, que es lo que nos corresponde el día jueves. Y el día viernes vamos a hablar sobre la pauta del examen práctico. ¿Qué tienes que saber? ¿Qué es lo más importante que tú tienes que considerar al momento de dar tu examen práctico? Es una sesión muy interesante. Entonces, el viernes de esta semana, nosotros finalizamos la sesión número 10. Por lo tanto, el lunes comenzamos nuevamente desde la sesión número 1, que habla sobre el problema de los siniestros o accidentes de tránsito. Muy bien, por lo tanto, hoy nos vamos con conducción eficiente. Les recuerdo el método de estudio. ¿Por qué es un método? Porque de alguna forma, si tú cumples el método que nosotros te recomendamos acá en Práctica Test, por supuesto que te va a ir increíblemente bien. Siempre te decimos, realiza muchos tests, muchos tests, porque nosotros tenemos las mismas preguntas que aparecen en el examen. Por lo tanto, cuando te encuentres en el examen, te vas a dar cuenta que son las mismas preguntas que estudiaste en Práctica Test. También lee el libro. Si no lo quieres leer, pues también tenemos la posibilidad de que lo puedas escuchar. Recuerda que tenemos audiolibros y también tenemos en nuestro canal de YouTube la lectura del libro comprensiva. Y tenemos, por supuesto, dentro del método, participa de las clases. En las clases siempre se aclara todo aquello que no entendemos. ¿Ok? Así que es muy importante que participes de las clases. Fíjense que el libro del conductor no solamente hay que memorizar algunas cosas. Claro que tenemos que memorizar varias cosas, sobre todo el tema de los números y muchas cosas que tenemos que ir entrenándonos, pero también hay muchas cosas eh, que tenemos que explicar para que entiendas. Ya se explican, porque a veces la lectura muchas veces no nos deja en claro qué es, de qué se trata aquello de lo cual se habla. ¿Ok? Por lo tanto, para eso son las clases, para que tú puedas entender mucho mejor. Muy bien, perfecto. Por acá tengo buenas noches, las personas que van llegando. Freddy, saludos, profe. Ya el viernes presento. Perfecto, Freddy. Estos últimos días aplica mucho test, mucho test. Así que no se te olvide. Isolina, hola profesora, ¿cómo está usted? Yo bien, yo también, Isolina, muchas gracias. Abdón, buenas noches, bienvenido. Davis, buenas noches. Catherine, buenas noches. Yara, buenas noches, querida. Vamos entonces a estudiar este capítulo. Si alguno de ustedes leyó el capítulo 8, perdón, es el capítulo 9, pero para nosotros es la sesión número 8. Si alguno de ustedes leyó el capítulo del libro del conductor, se podrá dar cuenta que es un capítulo relativamente fácil, ¿ya?
Es un capítulo relativamente fácil y también un capítulo breve, pero tenemos que entenderlo, ¿ok? Tenemos que entenderlo para saber muy bien de qué se trata. Espero que lo hayan leído. El consejo que siempre les doy, recuerden, leer antes de la clase, ojalá durante el día puedan leer el capítulo, ya sea descargando del libro que ustedes tengan de manera física o pueden descargar el libro desde nuestra página. Muy bien, entonces espero que hayan leído el capítulo. Los que no, no se preocupen, hoy día vamos a estudiar este capítulo y van a saber de qué se trata. Muy bien. La próxima semana me corresponde el teórico, Davis. Perfecto, muy bien. Espero que hayas estado en el ciclo completo de estudio. Espero que hayas complementado, hayas hecho la lectura del libro y también, por supuesto, muchísimos test. ¿Ok? Vamos a nuestra sesión de estudio. ¿Te parece? Por supuesto, Davis, los últimos días yo siempre recomiendo haga muchos test, muchos test. Los últimos días antes de, antes de dar el examen. ¿Ok? Para todos, esta es nuestra página oficial, practicatest.cl. En esta maravillosa página vas a encontrar todos los recursos que necesitas para poder aprobar tu examen clase B. ¿Ok? Y también los otros tipos de exámenes también la vas a encontrar aquí. Pero esta sesión corresponde específicamente para que puedas obtener tu licencia clase B. Nosotros de donde estudiamos todos los días desde la sección que dice temarios. Usted presiona encima y fíjese que aquí aparece, por supuesto, temario B. Y aquí aparecen hartos recursos. Fíjese, resumen B, aparecen audiolibros, aquí tú puedes escuchar el libro, podcast, narraciones, resumen en 200 frases y fíjese que aquí dice libro versión online. Para aquellas personas que aún no tienen el libro del conductor, ahí ustedes lo pueden descargar de manera online y van a tener el libro del conductor, por supuesto, para que puedan leer capítulo por capítulo. Si no, tú acá presionas aquí encima, si prefieres comprar el libro en papel de manera física, presionas ahí, realizas el trámite y en un total de 3 a 5 días el libro estaría en tu casa. ¿Ok? Muy bien. Vámonos a temario B. Usted presiona encima y aquí aparecen todos los capítulos del libro del conductor. Es muy importante que usted sepa ingresar a este lugar, ya que aquí usted también puede estudiar, ya que esta parte de la página siempre está disponible para todos ustedes. Nosotros vamos a donde dice conducción eficiente. ¿Cómo ingreso? Usted pone leer temario, presiona encima y aquí está el temario como invitado. Perfecto. Y aquí está el temario del libro del conductor. Muy bien, este temario que habla sobre conducción eficiente. Vamos a ver entonces, comenzamos la clase y en esta unidad, ¿qué vamos a aprender? Atención. En esta unidad conoceremos cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento al vehículo y de sus partes, cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar la aerodinámica colocando correctamente la carga. Bien, más abajo. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? La conducción eficiente es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que permite obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo. ¿Cuáles son las principales técnicas de conducción eficiente? La conducción eficiente reduce el consumo de combustible. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, H, han demostrado que aplicar técnicas en conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Atención con eso. Si nosotros aplicamos las técnicas que vienen a continuación, usted va a reducir el combustible entre un 10 a un 15%. ¿Ok? No lo olvide. La primera técnica que nos indica el libro del conductor, déjame un poquito que voy a agrandar un poquito la página. Muy bien, para que me vayan siguiendo la lectura. La primera técnica que nos recomienda el libro del conductor es planificar todos los viajes.
Siempre planifique su ruta y salga con tiempo. Las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido. Utilice los sistemas GPS de los teléfonos celulares, le permitirán constatar posibles rutas más despejadas. El libro del conductor nos dice con este consejo que cuando tengamos que realizar un viaje largo o un viaje importante, tratemos en lo posible de saber por dónde nos vamos a ir, qué autopista voy a tomar, qué caminos voy a tomar. Muy bien, nos recomienda también el libro del conductor poder usar el sistema GPS. Acá habla de los teléfonos celulares principalmente, pero recuerde también que dentro del vehículo usted no puede manipular el teléfono celular. Está prohibido. Recuerde que eso es una falta gravísima. Por lo tanto, no podemos manipular el celular dentro del vehículo. ¿Qué tengo que hacer para usar el teléfono? En este caso, utilizar solamente el GPS. Tengo que poner el celular en un dispositivo donde se mantenga firme y yo no lo manipule. ¿Ok? Y así puedo ir escuchando lo que me dice, puedo ir escuchando lo que me va diciendo el GPS sobre la ruta. Pero ese dispositivo, por supuesto, tiene que estar ajeno a mis manos y al control que yo puedo ejercer como conductor. Muy bien. Así que eso es el primer consejo. Segundo consejo. Buenas noches, Carlos Campos. Eh, Buenas noches, profe. Disculpe, no escuchaba bien, salí y volví a entrar. Perfecto, Jacqueline. Muy bien. Ahora parece que me escuchas bien. Dice, mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. O sea, con menor carga se requiere menos esfuerzo. En el vehículo, esto se traduce en menos consumo, lo que quiere decir que, mira, podemos hacer el ejemplo claramente con una persona. Una persona si va a correr unos kilómetros y le ponemos una mochila muy pesada, por supuesto que la persona se va a cansar mucho más y va a sudar y va a tener mayor gasto energético la persona, ¿ok? Pero si a la misma persona lo hacemos correr el mismo tramo sin la mochila pesada, por supuesto que la carrera va a requerir menos esfuerzo y va a llegar más rápido, por supuesto, a su destino. Esto es lo mismo. Cuando usted lleva su vehículo muy cargado, también sucede que efectivamente va a aumentar el consumo de combustible. Y al revés igual, o sea, si llevo el vehículo sumamente despejado y no cargado, voy a tener una mayor eficiencia en el gasto de combustible. ¿Qué nos dice el siguiente consejo? Dice, Marcia, hola Marcia, acá, esperando dar mi examen. Qué bueno, Marcia, tranquila, todo va a salir bien. Vamos. Cuide la aerodinámica de su vehículo. Si tiene un portaequipajes o bulto en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera. Atención, la aerodinámica es cuando nosotros vamos con nuestro vehículo sumamente cargado hacia arriba, por ejemplo, y llevamos un tremendo bulto en el techo. ¿Qué sucede con esa imagen? Sucede que el vehículo tiene mucha más masa, ¿ok? Es mucho más grande. Por lo tanto, el corte con el viento, de alguna forma, va a hacer que me cueste más mover el vehículo. Va a hacer que me cueste mucho más mover el vehículo. Por lo tanto, tenemos que cuidar la aerodinámica del vehículo y distribuir correctamente la carga para que ésta de alguna forma no vaya a afectar la aerodinámica y por lo tanto el consumo también de combustible. Si llevo la carga mal distribuida también, ¿qué voy a provocar? Voy a provocar una inestabilidad en el vehículo, lo que me puede hacer perder el control muchas veces. Por lo tanto, a eso se trata, de eso se trata la aerodinámica, de alguna forma distribuir la carga de forma correcta para que de alguna forma eso no afecte la conducción. Muy bien. Luego dice el siguiente consejo. Dice acá, hola Solange, me dice por acá, he estado realizando test en la página y justo la pregunta de la aerodinámica está errónea. ¿La tuviste errónea, Solange? ¿A eso te refieres o la pregunta está mal redactada?
No. Bueno, ahí me cuentas más o menos qué fue. Está errónea en la página. Ah, ya, mira, qué buen consejo, qué bueno que me avisaste. Lo vamos a informar, por supuesto, para que las personas a cargo de esto lo puedan resolver. ¿Te parece? Muchas gracias por avisar, Solange. Controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 psi del nivel óptimo en aire en los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. A ver, la presión de los neumáticos, por supuesto, en la mayoría de los neumáticos no todos son iguales, ¿verdad? Por los diferentes vehículos que existen. Por lo tanto, una reducción de aire en los neumáticos aumenta el consumo de combustible en el 3%. Por lo tanto, nosotros como conductores tenemos que saber cuál es la presión correcta que necesita nuestro vehículo. Les recuerdo que también en el borde de la puerta generalmente aparece cuál es la presión de aire correcta que debería tener el vehículo según sus características. También nos dice el libro del conductor por aquí. Muy bien. Me descuenta como errónea. Ya, ok, Solange, gracias por avisar. Créeme que voy a dar aviso bueno, les cuento que nosotros acá somos hartas personas las que trabajamos en práctica test, por lo tanto hay personas que están específicamente dedicadas a solucionar algunos errores que pueden haber, pero créanme que es totalmente solucionable y te tira errónea la pregunta. Ok, vamos a ver, vamos a revisar la pregunta y vamos a tratar de solucionarla. Muchas gracias, Solange. Nos dice acá. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave en la parte de los aparte de los neumáticos para mantener un buen rendimiento. Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% el rendimiento. Recuerde siempre que la responsabilidad de mantener el vehículo en buen estado es nuestra. Nosotros los conductores sabemos y tenemos que saber cuándo, por ejemplo, realizar el cambio de aceite del vehículo. Cuando realizamos el cambio de aceite también hacemos el cambio de filtro. Por lo tanto, todo eso tenemos que saber y llevarlo claramente agendado, anotado, para que sepamos cuándo tenemos que hacer nuevamente esta mantención. ¿Ok? Recuerden que el cambio de aceite, ¿cuándo se realiza? Primero, cuando me lo recomienda el fabricante. Cuando tú compras un vehículo nuevo, el fabricante te va a decir claramente, cada cierto kilometraje usted debe hacer cambio de aceite. O, en el caso contrario, si compras un vehículo usado, debes preguntarle a la persona que te vendió el vehículo cuándo fue el último cambio y cuándo le corresponde. ¿Ok? Por supuesto, para que puedas mantener todas las mantenciones al día. Vamos a ver. Encienda el motor. Isolina me dice, mira qué buena pregunta. ¿Cómo yo sé cuánto aire tengo que echarle a mi auto? Mira, generalmente, si tú miras el borde, cuando tú abres la puerta, en el borde de la puerta aparecen marcados los PSI correspondientes de tu vehículo, ¿ok? De tu vehículo. Aparecen y ahí tú sabes cuánto es el PSI correcto para tu neumático. En el caso que no esté, ya, por supuesto, preguntarle a una persona especializada en esto. Generalmente los mecánicos siempre saben muy bien cuál es el nivel de aire óptimo para que tú puedas tenerlo y no se te olvide nunca más. ¿Ok? Eso, como te digo, siempre hay que, esto es igual que tener un hijo. Hay que tener una libreta con cuándo le realiza el último cambio de aceite, cuál es el PSI adecuado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Isolina igual se puede revisar en el manual del vehículo. Claro que sí. Muchas gracias, Nicolás. Jonathan, buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Recién vengo llegando, mañana tengo la prueba. Suerte para mí. Mucha suerte para ti, Jonathan, y espero te hayas preparado suficiente y de la manera correcta. Si no, aquí vamos a estar, por supuesto, para seguir y sin rendirse. Vamos a seguir esta carrera para poder obtener la licencia. Freddy, en los neumáticos sale que la presión debe llevar si no está identificado en la puerta del chofer. Claro, gracias Freddy, mira qué buenos datos nos están dejando. Muchas gracias por todas las recomendaciones que nos están dejando.
Ahí llegaron hartas respuestas, Isolina. Muy bien. Encienda el motor sin pisar el acelerador. Cuando encienda el motor, prefiera no pisar el acelerador, pues tal acción solo provoca un incremento en el consumo. Fíjese, yo recuerdo que los autos muy antiguos, los autos muy antiguos, antiguamente se presionaba el acelerador para que el motor, para que el vehículo partiera, ¿verdad? Para el acelerador al momento de hacer andar el vehículo. Pero los vehículos de ahora, la verdad es que no lo necesitan. Ya los vehículos parten solos, así que no lo necesitan. Por lo tanto, en lo posible no lo hagan porque solamente estamos incrementando el consumo de combustible. Luego dice, al conducir, acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. Efectivamente, pero hay ciertas situaciones en las cuales tenemos que acelerar. Por ejemplo, cuando vamos a adelantar o sobrepasar un vehículo. En esas circunstancias tenemos que acelerar para poder ejecutar correctamente la acción. ¿Ok? Por lo tanto, eso. Pero si no es necesario, traten de conducir de una manera tranquila. ¿Ok? Eso es lo principal. Conduzca siempre a velocidad óptima. Si bien en carreteras se permiten límites de velocidad de 90, 100 hasta 120 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante en un orden de un 10% y más. Atención, aquí nos dice el libro del conductor que cuando tú vas, por ejemplo, en una autopista, en una carretera, a una velocidad constante, a una alta velocidad, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, y vas en un viaje y te mantienes constante en esa velocidad por mucho rato, porque vas a un viaje largo, en esos momentos es cuando menos combustible gastas. ¿Ok? ¿Cuándo se gasta más combustible? Cuando, por ejemplo, nos encontramos en un taco, en un atochamiento vehicular. En ese momento, el acelerar y frenar muchas veces es cuando más combustible se gasta. Al contrario, repito lo que dije al inicio, ¿cuándo se gasta menos combustible? Cuando nos encontramos a una alta velocidad y a una velocidad constante. Eso es cuando menos combustible se gasta. Muy bien, perfecto. Solange me dice, yo también tengo la prueba mañana y me ha servido mucho hacer test como usted lo recomienda. Muchas gracias, Solange. Qué bueno que me estás haciendo caso. Créeme que por algo lo digo. Hagan muchos test. Usaban carburador y ahora inyectores. Gracias, Jonathan. Muy bien. Carburador y ahora inyectores. Claro que sí. Úrsula me dice, profe, ¿cuál es la velocidad mínima? Depende de la carretera que estés utilizando. O sea, en una autopista que tienes un máximo de 100 kilómetros por hora, no puedes ir conduciendo a 30 kilómetros por hora. Se trata de utilizar una velocidad prudente, Úrsula. Ir a una velocidad prudente. Si tú vas en carretera, en zona urbana, recuerda que el máximo son 50 kilómetros por hora. ¿Puedo ir a 40? Claro que sí, pero a 10 kilómetros por hora, ¿será prudente conducir a esa velocidad? Entonces también tenemos que usar un poco el sentido común, ¿ya? Usar el sentido común. Yo he visto, por ejemplo, vehículos que van en carretera de un máximo de 50 kilómetros por hora, yo he visto vehículos que van a 10 kilómetros por hora, pero es porque llevan un desperfecto en el vehículo, porque van, de alguna forma van avanzando porque van con un desperfecto en el automóvil, pero no es necesario conducir a una velocidad tan baja. Ya recuerden que eso habla de una velocidad prudente, ¿ya? Velocidad prudente, donde mi velocidad no afecte tampoco la conducción de los otros vehículos. Muy bien, a eso se refiere Úrsula. Dice, evite exigir el motor. Vamos a ver. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Recuerde que el motor, en este caso, se ve a través de un tacómetro los niveles del motor. Si vamos sobre las 3000 revoluciones, podríamos decir que es un motor exigido,
¿ok? Por lo tanto, tenemos que estar mirando este reloj digital, este tacómetro que nos va informando en cuántas revoluciones llevamos el motor. ¿Bien? Mantenga una distancia prudente. Vamos a ver. Usted debe tener en cuenta que al mantener una distancia suficiente, se evitará frenar y acelerar constantemente. Esto es un consejo principalmente cuando nos encontramos en un atochamiento vehicular. ¿Qué sucede? Que hay muchos vehículos que están muchas veces detenidos, pero también hay algunos tacos que avanzan, ¿ya? Y avanzan muy lento, y avanza muy lento, pero avanza muy lento, muy lento. ¿Qué nos dice el libro del conductor? Que tratemos de mantener una distancia bastante amplia con el vehículo de adelante para que nosotros, de alguna forma, siempre nos mantengamos en esta velocidad, ¿ok? Nos mantengamos en una velocidad y luego podamos seguir avanzando. No detener y avanzar, detener y avanzar, detener y avanzar, ya que esa acción es lo que más combustible hace gastar a nuestro vehículo. También, bueno, viendo la realidad, también ustedes tienen que estar preparados que de repente todos los consejos, por supuesto que son bastante buenos, pero también tenemos que tener claro que si yo en un taco dejo un espacio suficiente con el otro vehículo para hacer esto que me dice el libro del conductor, que tengo que ir así, mucha precaución, conduzca con mucha precaución. ¿Saben por qué? Porque en ese caso también sucede que cuando nosotros dejamos una distancia adelante, generalmente se meten vehículos, ¿ya? Y se van cambiando de pista, entran y salen y se van cambiando de pista. Y muchas veces esa distancia prudente más bien se convierte en una incomodidad. Pero bueno, si te lo preguntan en el examen, así es. Cuando te toque conducir en la realidad, te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy comentando. Pero hay que tener mucha precaución cuando dejamos esa distancia adelante, ¿ya? Porque, como te digo, hay personas que manejan de formas bastante imprudentes y entran y salen y de repente se meten muy, 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 muy encima tuyo y tenemos que incluso frenar para que la persona pueda ingresar. Entonces, incluso también hay algunos automovilistas que ni siquiera señalizan lo que van a hacer. Por lo tanto, de repente nos encontramos rápidamente con un vehículo adelante que nunca supimos que iba a estar adelante. ¿Ok? Porque no avisó con el intermitente. Así que mucha, mucha precaución en este caso. ¿Muy bien? Dice Robinson, vamos a ver lo que comentan acá. Por eso aplica más para vehículos bencineros, porque en el petróleo se trabaja con un poco más de revolución. Sí, Robinson, claro que sí, qué bueno. Gracias por comentarlo, Robinson. Muchas gracias. ¿Cuál es la revolución que se debe llevar? Ojalá en vehículos, como dice Robinson, ojalá en vehículos que consumen benzina, ojalá bajo las 3000 revoluciones. ¿El mito de usar más octanaje te hace gastar menos combustible? No, el octanaje solamente habla sobre el combustible más limpio y más puro. ¿Ok? Generalmente las bencinas o gasolina, en este caso de mayor octanaje, son aquellas que son más puras y traen menos partículas que dañen tu vehículo. En el caso, por ejemplo, la de menos octanaje, la de 93, generalmente trae más, no sé, las personas ahí te dicen que es un poco más sucia, pero no tanto tampoco, ¿ok? Pero sí es un tipo de combustible que no viene 100% mm, tan puro como lo sería la de 97 octanos, ¿ok? Tiene que ver con la pureza de la gasolina, Fred. También nos dice, evite frenadas de último minuto. A fin de reducir el consumo energético, se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible. De este modo, disminuirá el tiempo en el que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad. Evite frenadas de último minuto. Generalmente, cuando uno conduce y te encuentras eh, con una situación en la cual tienes que actuar rápido, ya, por ejemplo, no sé, va atravesando un animal, por ejemplo, se atraviesa un perrito o se atraviesa, no sé, una persona que está atravesando mal la calle, tú tienes que frenar rápidamente, ¿verdad? Ya.
Esas frenadas bruscas, intempestivas, son frenadas que, incluso frenadas de emergencia, ok, esas frenadas hacen que gastemos más combustible. Pero el libro del conductor nos dice, si podemos evitarlo, evitémoslo. ¿Cómo lo podemos evitar? Si yo sé que en el cruce de más adelante está a punto de ponerse la luz roja, de salir la luz roja, yo comienzo a frenar con mucha anticipación. Empiezo a bajar la velocidad, lentito, 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 hasta que finalmente me detengo y me detengo de una forma suave. En esa forma de detenerse, por supuesto que uno gasta mucho menos combustible, ¿ok? Que en las frenadas bruscas. Muy bien, continuemos. Dice acá, reducir con las marchas, claro que sí. Reducir, claro que sí, vamos reduciendo las marchas para poder ir frenando poco a poco, ¿verdad? ¿Qué principios de la conducción segura originan una conducción eficiente? Atención, el término conducción segura y conducción eficiente son dos términos que son términos hermanos, por decir así. Siempre van a estar unidos y siempre van a estar juntos. Siempre la respuesta, si en algún momento en el examen te preguntan por conducción segura, la respuesta siempre va a ser aquella respuesta que tenga la palabra conducción eficiente y al revés también. Son dos términos que son hermanos. ¿Por qué? Porque si yo genero una conducción segura, por, por consecuencia, voy a generar una conducción eficiente. Y al revés, si yo conduzco con una conducción eficiente, por consecuencia, también voy a tener una conducción segura. Los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía. Los principales principios que fomentan la seguridad y la eficiencia son los siguientes. Atención a las condiciones que rodean al conductor. ¿Cuáles son? Le permitirá reaccionar apropiadamente y evitar siniestros. Asimismo, un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible. Muy bien, por lo tanto, atención a las condiciones que rodean el conductor. ¿Qué se refiere también con eso? ¿Qué está pasando afuera? ¿Cuáles son las condiciones que se dan para que yo pueda conducir? Atención, hay mucho peatón, hay gente que se está atravesando por las calles. ¿Qué condiciones tengo para la conducción? ¿Ok? Si las condiciones son adversas, imagínate, no sé, por ejemplo, vas saliendo de un concierto, por ejemplo, donde hay mucha gente que transita por la calle. Vas saliendo de un concierto, ¿cuál es la condición que rodea al conductor? Es una condición de mucha precaución, donde el conductor tiene que estar atento a que no se atraviese, por ejemplo, ningún peatón. Por lo tanto, si yo voy atento o atenta, eso va a permitir que yo reaccione apropiadamente y pueda evitar un siniestro o un accidente. ¿Okay? A eso se refiere, atención a todas las condiciones que nos pueden rodear en la conducción. Muchas veces las condiciones que nos rodean a los conductores, a veces nunca nadie nos dijo y nadie nos explicó. Y la verdad es que en esos casos, y tampoco en el libro del conductor nunca salía lo que había que hacer. En los casos que me encuentre con situaciones que de alguna forma ponen a prueba un poco mi resistencia, mi sabiduría, mi tolerancia, mi paciencia, incluso el control del miedo, ¿ya? Hace un tiempo atrás recuerdo muy bien una persona muy cercana a mí que me contó que cuando fue el terremoto, el 28F, fue el terremoto, esta persona iba conduciendo en una calle, en una carretera, iba conduciendo, y al momento de conducir comenzó a ver cómo se movían los postes. Al ver cómo se movían los postes, además comenzó a ver cómo la calle se zagueaba. Y esta persona dijo, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? Ok, ese tipo de decisiones son decisiones que tenemos que tomar con mucha seguridad, precaución y sentido común. No me puedo paralizar, porque si me paralizo, voy a decir, detengo el motor, no hago nada más.
No, porque si me detengo en ese lugar, puedo causar un accidente mucho mayor. Por lo tanto, busco la seguridad, busco un lugar seguro y de alguna forma uso el sentido común. Y estas recomendaciones que le pasan que nos pasan a todos los conductores, muchas veces tenemos que saber cómo reaccionar. Y créanme que el saber cómo reaccionar muchas veces no está escrito en ningún lado y tampoco lo dice el libro del conductor. Solamente es nuestra forma de reaccionar frente a situaciones adversas también. ¿Ok? Muy bien. Ah, claro que sí, Catherine. En esta época de Navidad es mucho horror andar en las calles, mucho taco y todos apurados. Horrible, horrible, ni me lo digas. Cuesta un montón llegar a la casa. Claro que sí. Mira, Úrsula dice, profe, a mí se me tiró una micro y no me dejaba pasar. ¿Sabes qué, Úrsula? Yo hace muchos años que conduzco y creo que cuando recién estaba comenzando a conducir y ya salía a la calle, tenía mi licencia y todo, me pasó exactamente lo mismo que a ti. Y yo recuerdo que yo comienzo a conducir, comienzo a avanzar con el vehículo, la micro se me va encima, porque quería ponerse en la pista que estaba yo. Y él, este conductor de micro, no le importó nada que yo estuviera ahí, ¿ok? Por lo tanto, no le importó nada. Yo tenía dos opciones en ese caso. O seguía avanzando y la micro me iba a botar hacia el lado, o me detenía yo. Finalmente, afortunadamente, decidí detenerme yo. Comencé a bajar la velocidad, detenerme poco a poco y dejar que la micro se pusiera delante de mí. ¿Ok? Muchas veces tenemos que dejar que el otro haga lo que quiere hacer, aunque sabemos que muchas veces no está bien. Pero por nuestra seguridad, siempre es mejor andar a la defensiva que de alguna forma provocar también ciertas situaciones. En estos casos de las micros, eh, es súper complejo porque el tema de las micros, ellos conducen como si estuvieran solos en la calle. ¿Ok? Por lo tanto, ahí es cuando nosotros como conductores primero tenemos que conducir con mucha precaución, tomar decisiones acertadas y saber qué hacer frente a un cierto inconveniente que nos pueda suceder. Muy bien. Este tampoco, pero como no podía retroceder, casi me deja como cordeón, porque pasó igual. Sí, Úrsula, hay que comenzar, claro, esas situaciones son situaciones que nos van a pasar a todos en carretera, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que saber cómo actuar. En el caso de las micros, siempre dejarlos que ellos actúen, no provocar, no provocarlos, por decir así. Si él quiere pasar, que pase, ¿ok? Así de simple, no tenemos mucho que hacer. Lo mejor es evitar cualquier eventualidad. Claro que sí, Freddy. Por eso te digo, conducir a la defensiva, siempre conducir a la defensiva y evitar que pasen situaciones. Si yo veo, voy conduciendo tranquila, voy a 50 kilómetros por hora en zona urbana y veo que el vehículo de al lado mío viene echando una carrera con el vehículo que viene más atrás y me acorralan y pasan los dos veloces por al lado mío y de alguna forma me provocan cierto miedo, ¿ok? Se está bien, me provocan cierto miedo, ¿ok? ¿Qué hago en ese caso? Dejo que pasen, ¿ok? Dejo que pasen y que se vayan bien lejos. Por lo tanto, conducir a la defensiva. Es lo mismo con los taxistas, sí, Davis, lo mismo. Es una calle muy estrecha y cuando la veo que viene, me corro antes. Claro que sí, Úrsula. Los conductores de micro conducen agresivos. Mira, no quiero poner a todos en el mismo saco, me imagino que existen conductores de micro prudentes, eh, me imagino que existen, pero créeme que yo las experiencias que he vivido con las micro, ay no, es dolor de cabeza. Así que mucho, los colectivos también, Freddy, claro que sí, los colectivos se meten y se creen dueños de las calles muchas veces, pero eh, por eso, consejo para todos, cuando ustedes conduzcan, se van a encontrar con muchas situaciones que van a tener que abordar con sentido común, con tolerancia, con paciencia y con determinación. Tienen que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? O me corro para el lado, me detengo, me alejo, me cambio de pista, pero tienen que tomar una decisión, ¿ok?
Siempre hay que decidir qué voy a hacer en caso que me vea envuelta en una situación compleja. Muy bien, siempre tenemos que saber y tomar la mejor determinación con sentido común. Lo peor que podemos hacer en la vida es paralizarnos y dejar el auto botado y salir corriendo. Claro que no, tenemos que tomar la determinación y de alguna forma saber y tomar la mejor decisión, por supuesto, en beneficio de nuestra seguridad, ¿ok? Y también, por supuesto, la seguridad del resto. Continuemos. También nos dice adelantamientos. Se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra. Esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo, generando consumos excesivos. Por lo tanto, si yo voy a adelantar, recuerda que el adelantamiento siempre se realiza por la izquierda. ¿Y en qué tipo de calle o camino se realiza esto? En las calles de doble vía, ¿verdad? Cuando va un vehículo para allá y otro para acá. La línea central se llama eje de la calzada. Y yo para poder, si veo un doble vía y voy a pasar, por supuesto tengo que visualizar que no venga nadie de la otra pista para poder generar este cambio de pista. ¿Perfecto? Distancia mínima con el vehículo que precede. Se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar, además de evitar frenar y acelerar constantemente, lo que generaría un mayor consumo. Era justo lo que yo les decía, justamente esto, evitar frenar y acelerar, mantener esa distancia con el otro vehículo, que de alguna forma eh, no me provoque o no me permita avanzar y acelerar a cada rato, ¿verdad? Y por último, dice, estado de salud, estrés y cansancio. El estar poco atento constituye un factor de riesgo, pues incide en conductas erráticas, como retraso en el paso de las marchas, frenar con la técnica incorrecta, entre otros. Estado de salud, estrés y cansancio. Recuerden que somos seres humanos, no somos máquinas. ¿Es válido estar cansado? Sí. ¿Es válido estar estresado porque tuvimos un mal día, porque lo pasamos mal? Sí. ¿Es válido estar angustiado por una situación que me tiene sumamente preocupada y tengo mucha pena? Sí, somos seres humanos. Estado de salud. Hay personas que conducen muy enfermas y enfermos. También pensar, es bueno conducir en ese estado. De repente estoy en un estado sumamente angustioso, en un estado de salud mental que no me permite una conducción concentrada. Es bueno evaluar si realmente estoy en condiciones para conducir. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Muy bien. Todos estos consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes, cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible, beneficiándose no solo usted mismo, sino también al medio ambiente. Hemos llegado al final del capítulo. Fíjese que aquí tenemos la normativa legal. Finalmente tenemos un video explicativo, otro video explicativo del profesor David y el test de la unidad. Antes que se vayan, vamos a hacer algunas preguntas. Atención, preguntas de este capítulo. Atención, antes de iniciar un viaje, es importante A, todas las alternativas. B, planificar el viaje. C, preparar la carga. D, revisar la presión de los neumáticos. Leo sus respuestas. Atención. Jesús me dice todas las alternativas. Mira qué bien. Luisa me dice, profe, no sé si recuerda el reportaje de los conductores de los buses que metían la cabeza dentro de baldes con agua para despejarse un poco y seguir conduciendo. Sí, Luisa, sí lo vi. Y créeme que es sumamente lamentable lo que me estás contando. Qué bueno que lo comentaste.
Los conductores de los buses muchas veces conducen muchísimas horas y la verdad es que muchas condiciones de trabajo no son las más óptimas para ellos. Yo lo lamento bastante y ojalá existiera más fiscalización sobre el tema. Recuerda que no solamente por la salud de ellos, que también es muy valiosa su vida, pero también la vida de todas las personas que llevan en su transporte. Sí, es muy lamentable. Gracias, Luisa, por el comentario. Entonces, ustedes me dijeron todos que la letra A. Vamos a ver todas las alternativas y claro que es correcto. Planificar el viaje. ¿Por dónde me voy a ir? ¿Qué carretera voy a tomar? ¿Qué autopista voy a tomar? Preparo la carga. Distribuyo correctamente la carga para no afectar la aerodinámica del vehículo. Y reviso la presión de los neumáticos. Recuerda que una reducción en 5 psi vamos a aumentar el consumo de combustible. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿A qué se debe un alto consumo de combustible? A. A fallas en el sistema de dirección. B. Frecuentes frenadas y aceleraciones. C. Aceleraciones en las curvas. D. Conducción en marchas altas. Muy bien, marque su alternativa. Marque la alternativa correcta. Ok, bien, Jesús, súper bien. Claro que sí, nadie se equivocó. Claro que esa es la correcta. Frecuentes frenadas y aceleraciones. Mantenga una distancia prudente, como nos decía el libro del conductor. Si es que no se puede, ojalá, por supuesto, andemos con el combustible adecuado para enfrentar este momento. Nunca andar con el mínimo ni andar con la reserva. Tenemos que andar con el combustible adecuado si sabemos que nos podemos encontrar con un atochamiento vehicular. Aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. Un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, presión baja de los neumáticos, etc. B. Salir en la marcha adecuada, sin mantener el embrague presionado por tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente. C. Llenado de combustible. Marque, marque, marque. Perfecto. A ver, un mantenimiento que aumenta, recuerden leer comprensivamente, que aumenta el consumo y por lo tanto la contaminación, el mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, presión baja en los neumáticos, etcétera. B dice salir en la marcha adecuada. ¿Por qué? Sin mantener el embrague presionado. Fíjense que la letra B es un juego de palabras que causa mucha confusión y no dice mucho. ¿Ok? Y el llenado de combustible no aumenta el consumo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la base para la conducción eficiente? A. Conducción en circunstancias especiales. B. Practicar una conducción segura. C. El problema de los accidentes de tránsito. Muy bien. ¿Qué me dicen ustedes? Ustedes me dicen, bien. Recuerden que aquí hay dos términos que son hermanos. Hay dos términos. Recuerden siempre que conducción eficiente siempre va a ser el hermano de conducción segura. Por lo tanto, esa es la correcta. Recuerden, conducción eficiente siempre es hermano de conducción segura. Última pregunta de hoy. Aplicar técnicas en conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. A. Falso. B. Verdadero. Aplicar técnicas entre un 10 y un 15%.
¿Qué me dicen ustedes? Claro que sí, claro que sí. Entre un 10 y un 15%. Si aplicamos las técnicas de conducción eficiente, estaríamos reduciendo el consumo de combustible entre un 10 y un 15%. Muy bien, excelente. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron sus respuestas correctas. Muy bien, perfecto. Listo, queridos estudiantes de Práctica 3. Hemos llegado al final de este capítulo. Mañana nos toca el capítulo de informaciones importantes. Si ustedes lo pueden leer, léanlo durante el día y en la noche nos estudiamos, nos encontramos estudiando todos juntos y poder aclarar todo lo que dice ese capítulo, ¿ok? Que estén súper bien, que mañana tengan un día increíble, que tengan excelente día mañana y nos encontramos mañana a las 9 de la noche. Los espero. Cariños a todos. Chao, chao.